media hispánica, en especial a las cuestiones referentes de las fronteras y la religiosidad. A continuación nos va a presentar su trabajo que se titula ¿Por qué debemos rechazar a los judíos según Agobardo de Lyon? Bueno, los dejo con Gerardo. Bueno, gracias a todos por estar en la presentación de esta tarde y por dejarnos compartir algunas de las cuestiones y reflexiones que estamos trabajando. Desde hace unos años, voy a hacer una breve digresión, desde hace unos años nosotros en Mar del Plata, en nuestro grupo de Historia Medieval, estamos trabajando muy particularmente las cuestiones vinculadas con la historia de los sentidos, el mundo sensorial visto o analizado desde los sentidos. Pero desde hace unos años empezamos a bucear cuestiones que tienen que ver con las relaciones de los sentidos con las emociones. Porque muchas veces las emociones se expresan corporalmente, se expresan a través de llantos, se expresan a través de gritos, se expresan de múltiples maneras. Entonces, hemos hecho en los últimos años algunas aproximaciones que son menos teóricas y más empíricas a cuestiones que tienen que ver con los sentidos, en el que el bloque anterior Alberto hizo una aproximación a una de las obras que él ha trabajado bastante, como es Veda. En este caso voy a hacer una presentación de un texto que estamos haciendo, una traducción al castellano junto con Carlos Domínguez y con Alberto Asla, que especialmente estamos trabajando a Agobardo en hacer la traducción completa de los textos de Agobardo. Entonces, cuando surgió esta posibilidad, yo la pensé en la cuestión o en la palabra odio. ¿Por qué debemos odiar a los judíos? Pero me resultaba un poco fuerte ponerlo en un título algo antipático y que si uno lo ve así de manera tangencial, podría llevarme a algunos malentendidos y a tener que enfrentar algunos procesos que no fueran del todo compatibles con mi bienestar físico. Entonces tomé esta postura del rechazo, pero que en realidad hay un odio a los judíos, pero que es muy particular porque ahora voy a hacer algunas consideraciones desde qué perspectiva estoy haciendo este análisis. Si bien el trabajo que se va a publicar tiene una presentación, una explicación intermedia un poco extensa y después Agobardo y las conclusiones, en la exposición de hoy, para ceñirme a los minutos que tenemos, voy a evitar hacer toda referencia a la evolución histórica y a las cuestiones que tienen que ver con el pensamiento en relación a los cristianos y los judíos, para hacer un encuadre y un análisis de Agobardo. ¿Quién es Agobardo de Lyon? Bueno, Agobardo de Lyon es un intelectual, comillas esta palabra, que pertenece al mundo carolingio, que probablemente no, originado en el mundo en España, cruza los Pirineos, se instala en Lyon, ahí llega a ser obispo y tiene una serie de participación en la vida pública del mundo carolingio opuesta fundamentalmente a Luis el Piadoso. Él va a escribirle cartas, va a escribir obras, tratados, y va a tener tanto una participación vinculada con algunas cuestiones de índole religiosa, de índole teológica, pero también va a escribir al emperador y le va a sugerir que intervenga en la vida pública haciendo cambios y sobre todo lo va a acusar de ser el gran promotor de la contienda civil que va a dividir al mundo carolingio. Esto le va a valer a Agobardo el exilio y por lo tanto su postura contra los judíos también debe entenderse en este contexto, porque el ámbito carolingio es un ámbito no quiero decir muy favorable a los judíos, pero bastante favorable a los judíos. Se toma una serie de disposiciones legales donde lo ponen prácticamente en igualdad de condiciones con los cristianos a efectos de, por ejemplo, de la propiedad de la tierra, de la posesión de esclavos,
de la cantidad de testimonios o testigos que deben presentar en un juicio. Entonces Agobardo y Luis va a promover muchas de estas disposiciones. Entonces Agobardo, representando a un sector que se opone tanto eclesiástico como político a estas medidas, va a encontrar en este argumento, digamos, antijudío, también una forma de oponerse al emperador. ¿Desde dónde? Yo no entro en la disputa o en las discusiones acerca de si hay antisemitismo y estas cuestiones muy amplias que se discuten. Y voy a seguir en cuanto a cómo leer estos textos, una propuesta teórica y metodológica que hicieron hace unos años ya Liliana Pégolo, Esteban Noche y Rodrigo Lajan Cohen, que a mí me resulta bastante interesante, porque ellos dicen, bueno, ¿cómo debemos estudiar el antijudaísmo de estos autores de la antigüedad tardía y de la alta edad media? Y lo que ellos proponen es que para entenderlos, en realidad debemos alejarnos de todas estas disputas de grandes bandos, digamos, y que debemos situarnos fundamentalmente en el contexto de la época de cada autor y el recurso, el género que utiliza cada autor para expresar sus ideas. Por lo tanto, en el caso de Agobardo, no encontramos ningún tratado antijudío. Lo que Agobardo escribe son cartas, epístolas, y en esas epístolas, que están hechas al fragor de la lucha, entonces debemos ver cuáles son sus posturas antijudías. Me parece interesante esa propuesta que ellos han realizado, ya tiene unos cuantos años, pero es desde donde propuse el análisis, sobre todo de 5 cartas, que las fechamos entre el año 822 y el año 828, sobre el bautismo de los esclavos de los judíos, contra un precepto impío relativo al bautismo de los judíos, sobre la insolencia de los judíos, sobre los errores y las supersticiones de los judíos, y sobre la abstinencia del banquete y la compañía de los judíos. Dicho esta aclaración desde donde voy a hacer el análisis de Agobardo, voy más precisamente a analizar lo que ellos proponen, teniendo en cuenta otra consideración. ¿Por qué digo otra consideración? Porque yo decía que el tema de Liliana Pégolo, Esteban Noche y Rodrigo Lajan Cohen como un contexto de análisis, pero también hay que entenderlo en un contexto de análisis más general, del cual podemos decir que Agobardo participa, aunque no lo hace con fundamentos teológicos, porque lo que nosotros tenemos es un autor que va a escribir más al pulso de los acontecimientos, como decía antes, que haciendo reflexiones sesudas sobre los temas que va a enfrentar. Entonces, en el caso del bautismo, nosotros no nos vamos a encontrar con tratados referidos al bautismo. Por ver que el bautismo es un elemento clave para el mundo carolingio, y encontramos varios autores que en los últimos años han tomado muy en cuenta no solamente las cuestiones doctrinales, sino ideológicas y políticas que hay detrás de la difusión del bautismo cristiano entre mediados del siglo VIII y fines del siglo IX. Podemos insertar también esta reflexión de Agobardo en torno al tema del bautismo dentro de esta discusión amplia que se tiene este fenómeno en el mundo carolingio. ¿Cuáles son? Y voy a dar las conclusiones, y a partir de las conclusiones voy a dar fragmentos de la obra de Agobardo. ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo llego en este trabajo que les estoy compartiendo? La primera es la que yo recién expuse, la elección del género epistolar como medio de expresión y difusión de sus ideas, dado que permite manifestar las ideas al calor de las disputas, más allá de las justificaciones dogmáticas que otros géneros literarios requerían. Segundo punto, el contexto local y regional de actuación del obispo de Lyon. Últimamente, quiero decir, de hace 3, 4 años, se está prestando mayor atención a todo este contexto de Lyon y el influjo hispánico en el ámbito lionés, y hoy lo tenemos que empezar a considerar con mucho más fuerza de lo que lo entendíamos estos temas hace unos 10 años. Entonces,
¿Cuáles son las defensas y cuál es este contexto local? La defensa que hace el obispo, Agobardo, de los intereses económicos de los propietarios cristianos es evidente. Y eso se percibe en dos situaciones que transmiten las cartas. La primera, el obispo, en relación, por ejemplo, al tema de los bautismos, es una. El obispo consideraba que no podría negarse el deseo de salvación del alma a los siervos, a los esclavos. Y dado que estos quedarían libres al convertirse al cristianismo, pues un judío no podía poseer propietarios esclavos, proponía una indemnización a modo de rescate de ellos, para que sus dueños no hubieran dañado sus intereses económicos. No fue aceptada esta propuesta. Y en segundo lugar, sin duda, defiende a los grandes propietarios cristianos que se encontraban molestos por el auge y la competencia de la agricultura judía, específicamente a nivel de la vitivinicultura. Nosotros encontramos en los textos de Agobardo menciones específicas a los viñedos, las bodegas, de los ámbitos de producción de vides y de vinos por parte de las comunidades judías. Tercer lugar, configuración a nivel del Imperio Carolingio de determinadas creencias y prácticas cristianas como mecanismos de control social, como yo decía, en especial el bautismo. Entonces, hechas estas tres aclaraciones, las epístolas como forma de escritura, el contexto local que tiene que ver con la comunidad judía, el contexto internacional, la importancia del bautismo dentro de las comunidades carolingias, ¿cuáles son los argumentos antijudíos de Agobardo? Entonces, lo he diferenciado en argumentos doctrinales, económicos, socioculturales y políticos. En cuanto a las cuestiones doctrinales, lo que básicamente encontramos en Agobardo es el bautismo. El bautismo de los esclavos cristianos en manos de los judíos, y referencias continuas, pero sin ningún tipo de justificación de por qué la ley mosaica o por qué los judíos, porque adhieren a la ley mosaica, son un pueblo de malditos. Esas son las referencias que encontramos a cuestiones doctrinales. Las cuestiones económicas, Agobardo condena a los judíos por ser usureros o recurrir a prácticas usurarias, por ser desleales en los tratos comerciales y por cometer todo tipo de abuso en relación a los trabajadores de sus campos y sus viñedos. A nivel sociocultural, los condena por perfidia, por promover la prostitución de las mujeres cristianas, por practicar las artes mágicas y por ser sacrílegos. Y a nivel político, los condena por traidores y por generar insidias constantemente con sus planteos y reclamos ante el emperador, que como hemos dicho antes, son más escuchadas que los planteos y los requerimientos que hace Agobardo. Para finalizar, voy a simplemente a leer un texto de Agobardo que aparece sobre los errores de la comunidad judía, del pensamiento judío. Dice: nos hemos atrevido a hacer llegar hasta vuestros oídos los daños que, por medio de vasos diabólicos, es decir, por medio de las mentes de los judíos, se les infieren a los fieles, a fin de que vuestra piedad ordene los oportunos remedios. Por este motivo, nos parece muy peligroso exponer lo que ocurrió a nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de su pasión, para pacificar a todos lo que la sangre en la cruz, cuando fue vendido por un falso discípulo y comprado con verdaderos perseguidores para ser ultrajado y crucificado. Porque tenemos así ahora, en cierto modo, se ha comprado por los impíos judíos para ser vituperiado y blasfemado licenciosamente. Hemos escrito solo unos ejemplos y estatutos de los santos padres, de los hechos de los apóstoles, del Evangelio y del Antiguo Testamento, para confirmar la piadosa vigilancia del gobierno de los buenos pastores. Y como él es un buen pastor, se ve obligado a mandarle estas cartas antijudías al emperador. Bueno, nada más. Gracias.
Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la sección de preguntas, comentarios y demás yerbas. En principio damos el espacio para que los panelistas se realicen consultas o comentarios entre ellos y luego abrimos al público en general. Recuerden que también pueden hacer estas preguntas, comentarios o lo que fuese por el chat. Y lo vamos leyendo. Bueno, si alguien quiere comenzar. Cuando escuchaba a Nicolás y que Nicolás decía estas cuestiones de los juegos y esta tradición escurril y que decías que tenía empezaba a tener una connotación ambivalente, en el mundo carolingio, por ejemplo, hay una obra que se difunde bastante. Después, para la crítica, los estudiosos, pasó bastante, no quiero decir desconocida, pero en un segundo plano, hasta que se redescubre su importancia a mediados del siglo pasado, que es el Valtario. El Valtario es una obra anónima, escrita. Hoy la crítica supone que en torno al 810, 820, pero en su momento incluso supuso a principios del siglo X, en donde el autor, digamos, que registra y cruza todas las tradiciones, digamos, intelectuales, judio-cristiana, la tradición germánica, la tradición clásica, es un defensor absoluto de los valores cristianos. Sin embargo, introduce en el final de su texto los certámenes escurriles. Y en este caso, él lo introduce, supone la crítica, como una forma de demostrar que toda esa antigüedad clásica le pertenece. Ante esos tan denostados, ¿no?, certámenes escurriles y que tanto se practicaban, bueno, yo también me voy a utilizar de ellos. Y precisamente los voy a utilizar para finalizar el poema y finalizar el poema con argumentos y versos que tienen que ver con la sexualidad de los personajes. La sexualidad de los personajes porque en términos, digamos, académicos, ¿no?, se terminan acusando de onanistas y homosexuales, pero no en esos términos, ¿no? Entonces, el Valtario es acusado y acusa al otro de onanista y el otro lo va a acusar de maricón. Así que es muy interesante porque estamos hablando de un texto que defiende la integridad cristiana, que defiende los valores cristianos. Y Rubén Florio, que ha analizado este texto, considera que esto es muy importante porque conocer a los que practicaban los certámenes escurriles era un signo de distinción intelectual. Porque no cualquiera sabía que Ovidio jugaba con estas cosas. Entonces, que yo lo sepa hacer implica que soy mucho mejor que todos ustedes. Y eso es interesante. Así que nada, me acordé de eso y es simplemente un comentario. Muchas gracias, Gerardo. Si Nicolás, ¿querés seguir la reflexión? O si tenés vos, Nicolás, o Sí. Julián, algún No, otro comentario. lo único pensaba en que, digamos, en esta atención que también está que los propios cristianos también asisten a los juegos romanos, ¿no? Por eso en Agustín le critica al amigo, y Agustín reconoce que él también, ¿no?, participó de un montón de actividades que en la juventud, antes de convertirse, y después, más no tenía el dato que vos marcabas, pero también en el siglo XII aparece también todo el espíritu de la reforma que parte del espíritu de Gregorio, ¿no?, que de alguna manera es una crítica para adentro, ¿no? Y cómo de alguna manera el problema está también en que los propios clérigos están casados, juegan a los dados, apuestan, ¿no? Entonces hay como una
una mirada hacia adentro también de cómo un montón de pasiones que tienen que ver con el amor o con el juego los hacen perder. Entonces, bueno, en ese sentido los goliardos son como una manera los que representan mejor ese espíritu un poco rebelde frente a la jerarquía y que están entregados al vino, al amor y al juego de dados, ¿no? Bueno, Alcuino amonesta en alguna de sus cartas a algunos de sus obispos porque en lugar de prestarle atención a lo que él le determina o a leer los textos y analizar la Biblia, van a escuchar recitaciones clandestinas de Virgilio o van al teatro, Claro. ¿no? Suponemos que están prohibidas, es decir, es muy difícil sacar la diversión de la... Bueno, yo es un tema que no sé si intervengo rápido con esto, un tema que no abordé en el trabajo, pero Tertuliano, por ejemplo, en el texto este de espectáculo, le critica a los cristianos que van los domingos a ver los gladiadores y no van a misa. Y le dicen, pero les dice, cuando el verdadero espectáculo está en la misa, ahí está el verdadero espectáculo. Lo interesante es que da vuelta el argumento diciendo, acá esos son espectáculos falsos, el verdadero está los domingos en la misa, o en la esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿no? Genial. No sé, Julián, si tenés algún comentario para Sí, alguno de los en temas. realidad tenía preguntas para los dos, pero estaba esperando esta interesantísima intervención. Bueno, primero le voy a preguntar por el orden de exposición, ¿no? A Nicolás, si bien por supuesto queda claro que la eutrapelia es una virtud para Aristóteles, ¿no? En ese sentido, y en el marco ya de la filosofía tomista, es decir, de la vuelta, desde el momento que se empieza a considerar en el mundo cristiano un aspecto positivo de la eutrapelia del juego. ¿Hay alguna tipificación por ejemplo, alguna lista de juegos permitidos para el cristiano y juegos que estén prohibidos? No sé si sabes si hay algo al respecto. Bueno, mirá, hay un texto donde cuenta, hay una carta, en verdad, de Pedro Damiano, que la recupera Murray, que es un historiador de los juegos de juegos de mesa y juegos del ajedrez. En la historia del ajedrez está contada de Murray, que Pedro Damiano, creo que era el Papa Alejandro II, él escribe la carta a un Papa electo, y contándole que se había quedado una noche jugando al ajedrez con el Papa, el ex Papa. ¿Me siguen? O sea, como que lo denuncia al nuevo Papa que se quedó jugando al ajedrez una noche anterior con el ex Papa. Y al otro día, cuando se levantan, Pedro Damiano va y le dice que alguna vez había cometido un pecado, había jugado al ajedrez, porque, digamos, en principio la condena, y que ya está en Aristóteles, recae sobre los juegos de apuestas, ¿no? Los juegos de dados de apuestas. Esos eran los juegos, digamos, más problemáticos para la Edad Media. Y cuando Pedro Damiano lo acusa al ex papa de estar jugando al ajedrez, eh, dice por estar jugando juegos de alea, ¿no? O sea, pensaba que Pedro Damiano decía que el juego del ajedrez era un juego de dados. Y el ex papa le dice, mirá, yo jugué sin dados, o sea, no cometí pecado. Y la consecuencia que trae este historiador, Murray, es que cuando el ajedrez entra de los árabes al mundo occidental, entra siendo un juego también de dados. Se tiraba el dado para mover cuál de las 6 piezas del ajedrez movía. ¿Sí? O sea que la discusión estaba en que si los juegos no tenían dados, ¿sí? Y por supuesto no estaban vinculados a las apuestas, eran juegos buenos. En cambio, cuando pensemos, si se quiere, en los juegos que manda a hacer, o que manda de alguna manera a recuperar a Alfonso X, en los juegos de alguna manera que menos importancia le da son los juegos de dados, ¿no? O sea, los juegos que son de reflexión, el ajedrez sería el paradigma del juego de reflexión, son los juegos, digamos, que más, los juegos de los nobles o juegos de
las aristocracias, ¿no? Los juegos más aceptados en el mundo. No sé si respondí más o menos. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, bueno, también como vos dijiste, ¿no? Refiriéndote a la Lea, me imagino que el elemento suerte, ¿no? Digo, pensaba, o sea, incluir el azar en un juego implica en alguna medida la negación, por lo menos virtual, de la providencia también, ¿no? Quizá, como posibilidad para seguir pensando. Bueno, y si le puedo hacer una pregunta a Gerardo. Dale, dale. Hacer Eh, la pregunta a Gerardo y después tenemos a Celina que pidió también hacer un comentario. Bueno, no, estaba, la verdad que interesantísimo todos estos detalles de Agobardo de León, los ignoraba completamente y los sigo ignorando, más allá de recordar algunas cosas que vos dijiste. Eh, lo que sí me llamó la atención esto, si este odio o este rechazo a los judíos quizás estoy pensando más que nada de un punto de vista moderno la cuestión, tiene posibilidad de revertirse en este sentido. ¿Es un odio racial o cultural? Es decir, puede haber un cristiano, un judío que se convierta al cristianismo y entonces se termine este odio. ¿Es un odio que tiene fin o es pura y simplemente racial y bueno, en tanto tal, infinito, ¿no? Si bien Agobardo no da más argumentos, digamos, teológicos al respecto, sí los considera que están malditos y sí los considera que se les debe negar el bautismo a los judíos. Para, digamos, convivir, hay que comprarles a los esclavos cristianos de los judíos que se conviertan. Pero por supuesto que estas posturas extremas no se aceptan en esta época, porque en esta época todavía, como yo decía antes, el bautismo es un elemento de control social. Entonces, bautizar a todas las poblaciones, aún a las comunidades judías, es una política que practica y que promueve el Imperio Carolingio. Con diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque por ejemplo, de los judíos se esperan siempre reacciones adversas o a las escondidas. Entonces, a un sajón o a un danés, con que se bautice su jefe militar, el noble con el que acuerde, su príncipe, basta para esta situación. En cambio, para los judíos hay que darle una catequesis, hay que seguirlos, hay que nombrarle en que los siga, y hay todo, hoy diríamos un protocolo, no, pero digamos, hay toda una serie de pasos para lograr, o por lo menos para hacer la conversión de los judíos lo más cercana a la realidad posible, por lo menos es que conozcan las Sagradas Escrituras. Igualmente no hay todavía en este contexto expulsiones a los judíos, ¿no? Todavía falta para esta situación. Por eso, algunos argumentos de Agobardo son extremos como vos planteás, pero las políticas del contexto de Agobardo no tienen ese alcance. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a los dos, ¿no? Por haber respondido. Bueno, y después que hable Celina, yo te quería hacer una pregunta. Espectacular. Bueno, entonces vamos con el comentario de Celina. Es el micrófono apagado, Celina. Celina, el micrófono. Empezar nuevamente. Ay, es que no me hace mucho caso. A ver, ahí está. Sí, quería decir que quiero hacerle un comentario a Julián y ahora a propósito de lo que se acabó de decir de los judíos, bueno, quería también apuntar una pequeña cosa. Con respecto a Julián, esa pregunta que te haces y que es, digamos, recurrente, ¿qué es lo que pasa con ese cambio de estilo, digamos, entre los padres apologistas, entre los padres apostólicos y la posterioridad los siguientes,
que no hablan, por ejemplo, de la ira de Dios. En realidad no solamente los padres apologistas y que siguen un poco la línea, en algunos casos, de los padres apostólicos, como vos bien dijiste, tenían otra preocupación. Pero yo creo, vos te referiste a algunos cambios posteriores, yo creo que acá hay una cuestión específicamente religiosa y teológica, y no solamente tiene que ver con la recepción de algunas ideas filosóficas. Me parece que a partir del siglo III, con la creación o con el establecimiento de dos tradiciones de lectura bíblica, ¿no? Es decir, la literalista y la, llamémosle así, de la analogía o metafórica, empieza a considerarse como muy necesario trabajar muy textualmente la Biblia, cosa que antes no pasaba. Es decir, trabajar puntualmente los textos bíblicos de tal manera que se pudieran explicar las palabras que podían parecer extrañas. Entonces, claro, Dios puede tener ira. La cuestión es que la podemos interpretar como querramos, pero el tema es que sí tiene que tenerla porque está en la Biblia. O sea, en esto coinciden en las dos escuelas. Lo que pasa es que una escuela lo trata de explicar, diríamos así, más filosóficamente, o sea, sacarle la literalidad de la ira en un sentido pasional, y me parece que por ahí está la apelación o la justificación de la apelación a la filosofía, y por otro lado están todas las corrientes más o menos vinculadas a Orígenes, que lo que hacen es hablar de una metáfora, ¿no? No propiamente de la ira en un sentido humano. Yo creo que no solamente la ira, sino otros casos tienen que ver con este cambio que se produce con las dos escuelas y sobre todo con la importancia que empieza a darse en la formación cristiana a la lectio divina, que precisamente es de esta época. Me parece que ese es un punto a tener en cuenta. Y con respecto a lo que se decía de los judíos, si es cultural o es étnico, mi punto de vista lo ofrezco para discutir naturalmente, es que en realidad no es ni cultural ni étnico. El tema es que ya desde los primeros siglos del cristianismo se comenzó a elaborar la teoría de la culpa de los judíos por haber matado a Jesús. O sea, hay como una culpa de todo el pueblo que se transmite, digamos así, físicamente o biológicamente a todos los que nacen en ese pueblo, pero que además comulgan con la religión judía como a los que mataron a Jesús. Esta cuestión creo que se agudiza cuando empieza a hacerse la historia del cristianismo, tratando de seguir y acentuar los rasgos antijudíos del libro de los Hechos, ¿no? Es decir, el libro de los Hechos tiene un componente bastante claramente antijudío, que excede o va más allá que el mismo San Pablo. Entonces, me parece que en esta línea aparecen las historias de la Iglesia que han sido clásicas, como la de Eusebio y la de Rufino, y ahí está muy claro, ¿no?, la responsabilidad de los judíos, así como también la responsabilidad de los herejes. Dios los castiga. Y entonces por eso es que han perdido el templo, por eso es que han sido dispersos, porque es un castigo divino. Ahora, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Creo que hay una figura muy importante que es San Agustín, que cuando se habla de la necesidad de que se conviertan, incluso por la violencia, a los judíos, o que sean exterminados, cosa que también era una posibilidad en ese momento, porque tampoco eran tantos, se había exterminado otros pueblos, San Agustín se opone. Se opone al exterminio, pero también se opone a la conversión violenta.
Y se opone por diferentes razones, pero fundamentalmente por una razón religiosa y bíblica, en que ellos van a ser testigos cuando se conviertan al final de los tiempos. De modo que ahí hay como un paro en esta línea de, digamos, de acusar o de este antisemitismo, llamémosle así, en la cultura latina. Yo creo que eso cambia en el contexto del Imperio Carolingio. Pero no porque sean los judíos, sino porque me parece que Carlomagno y sus sucesores inmediatos instauran un criterio muy, en cierta manera, novedoso y diferente del criterio que tenían los romanos, del Imperio Romano anterior, con respecto a cómo se constituye lo que hoy llamaríamos un Estado, o sea, un imperio. Y ahí pareciera que la identidad religiosa, ya que no puede ser la identidad étnica, porque son muy diferentes, pero la identidad religiosa empieza a ser muy importante porque la religión es, y es ahí donde también Carlomagno termina de imponer, de acuerdo con el Papa, la liturgia, ¿no? La liturgia romana, como una manera de homogeneizar un imperio muy variopinto. Entonces yo creo que ahí se da una inflexión y que los que vienen después, como el caso de Avogadro o de otros en los siglos 9, 10 y 11, son de alguna manera herederos de esta idea de que en un imperio tiene que haber una sola religión. Y esto porque después ya empieza a existir esta teoría política o de un dios, un papa y un emperador. O sea, esta trilogía, que después serán los dos cuerpos del rey, etcétera, todo lo que quieran, pero esta trilogía empieza directamente en la época de Carlomagno, sin ninguna duda. Aunque todavía no haya una teorización, empieza una teorización, digamos, a nivel de los clérigos, pero empieza a ser un pensamiento que se abre frente, y yo creo que ahí comienza entonces claramente este problema de qué hacemos con los judíos que siguen siendo judíos. Bueno, eso era lo que quería comentar. Disculpen que me excedí en el tiempo. Bien, bueno, se nos está por acabar el tiempo de esta reunión, así que ahora cortamos y volvemos a entrar y continuamos con los comentarios, preguntas y toda esta discusión que la verdad que está siendo apasionante a mi entender. Así que bueno, salimos y volvemos a entrar, ¿sí?